Amigos, muy buenas noches. Un poco tarde, disculpen, pero aquí estamos con ustedes. Alejandro, buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, Buenas noches. bien. Bueno, un poco bien. Un poco de tos, pero todavía tratando de componernos. Ya saliendo. Así es. Sí, por eso no hubo programa El miércoles pasado. En fin, pues aquí estamos para tratar de llevar a cabo otra vez esto de sus preguntas, de sacarlas hasta donde sea posible. Y pues vamos a empezar, porque ahora sí hay bastantes, ¿no? Sí, comenzamos con las preguntas. Dice Ángeles Jaram: Dios ya no quiere actos fuera de su divina voluntad. ¿Y qué pasaría con las personas que aún no conocen esto? Bueno, esto de que no quiere actos fuera de su voluntad, pues es una realidad, pero él es consciente de que esto tiene que ir poco a poco extendiéndose el conocimiento y el reino, ¿no? Así que va a usar de todo el tiempo posible para hacer que sus verdades se extiendan. Sobre todo, él habla mucho de que para que se extiendan realmente sus verdades, se va a requerir una purificación. Y esa purificación en donde tendrá que quitar a sus enemigos, o sea, para que sus verdades no encuentren obstáculo en extenderse, ¿no? Así que no nos apuremos, es poco a poco, pero sobre todo ahora Dios quiere que la persona que conozca esto ya no estemos tratando de hacer nada más actos, sino que lo lleváramos a un grado todavía mayor, que es el de vida continua, ¿no? Sí, dice Marta Leticia: 2 sobrinas fueron atropelladas cuando estaban auxiliando a unas personas que tuvieron un accidente. Una de mis sobrinas voló al cielo y su mamá, que es mi hermana, está con una paz que yo sé que solamente puede venir de Dios. Tanto ella como yo estamos en un grupo de divina voluntad. Yo creo que ella ya está viviendo ese desapego del que nos habla Jesús en los escritos de Luisa. ¿Qué opina usted? Mi sobrina Gisela fue una excelente hija, hermana, tía, sobrina, madre, esposa y psicóloga. Su funeral fue increíble, personas de todas las edades estuvieron presentes y todas comentaban cómo les ayudó de una forma u otra. ¿Usted qué piensa? Bueno, o sea, siendo una persona así de esa calidad humana, pues lo más probable es que esté ya gozando del cielo, ¿no? Con otro Señor. Y en caso de que no fuera así, bueno, debe ser muy pronto, muy rápido su purificación que le falta. La paz de la otra es la mamá, ¿no? La mamá. La mamá. Es así, definitivamente es un don de Dios, o sea, y ese don es en la divina voluntad, una conformidad con la voluntad de Dios. Si su hija muere y muere atropellada por estar ayudando a otros, pues prácticamente lo debe tomar como voluntad querida de Dios. Y adelante ella se tiene que conformar a esa voluntad. Y eso es lo que le da la paz total interior en ella, ¿no? Dice alguien que firma apóstol. Y también, sí, podría mencionar todos los diálogos que tenía Luisa con Jesús sobre el clima para entender los cambios climáticos que hay ahora en todo el mundo. Sobre el clima. Bueno, que yo recuerde así sobre el clima, pues no habla, ¿no? Sí, habla de los elementos. Habla de los elementos. Que están revelados contra el hombre. Así es. O sea, habla de los elementos que se ponen en contra del hombre, de los elementos que claman venganza ante Dios por las actitudes del hombre, de los elementos que se descargan y que hacen estragos. A veces el granizo, o sea, habla de granizo, habla de temblores, habla de un castigo que quedó detenido, de que dice que el mar excavó
túneles bajo la tierra, hasta llegar al bajo de ciudades, listo para tragarse esas ciudades, pero ese castigo se detuvo. En fin, Dios usa los elementos para castigar al hombre, ¿no? Pero así, que hable de otra cosa, de clima, de todo, no. De cambios, no. La misma persona dice, ¿podrían hablar sobre la Torre de Babel, en cómo se relacionaría con la divina voluntad? ¿Ahora se podría hablar un mismo idioma, una misma voluntad en la tierra? Bueno, ya lo mencionó usted ahorita al final. O sea, lo único que nos dicen es que antes de que el hombre se separara totalmente de Dios, había un solo idioma, o sea, había un solo Dios. Pero que después se empezaron a mezclar y a aparecer nuevos, o sea, múltiples idiomas, o sea, múltiples dioses. O sea, él equipara la palabra Dios con la palabra idioma. Así que prácticamente podríamos decir que la Torre de Babel es la confusión total de las criaturas en que cada quien ya tiene su propio Dios y ya no se entienden entre sí, ¿no? Que esa es la Torre de Babel en la cual estamos viviendo. Sí. Dice Marta, buenas noches. Una pregunta, antes del diluvio. Dice, ¿de dónde salieron los hijos de las bestias? ¿No eran hombres? No entiendo eso. ¿De dónde surgieron? ¿Cómo así que no tenían alma ni potencias? ¿No eran humanos? ¿Nos puede ampliar este tema? Gracias. Bueno, este tema ya habíamos hablado de que está dentro de una revelación privada, que es a María Valtorta. En María Valtorta Jesús le habla, o sea, sobre el pecado original, y le habla sobre toda la consecuencia de ese pecado original y de cómo la humanidad se fue degradando poco a poco. Dice que los descendientes de Caín, donde él ya había fallado o faltado a la segunda rama del amor. Adán peca hacia la primera rama del amor, que es hacia Dios. Caín peca en la segunda rama, que es el amor al prójimo, cuando mata a su hermano. Y entonces Jesús dice que fue degenerando poco a poco, hasta que llegó a haber contacto sexual de los seres humanos con las bestias, refiriéndose prácticamente a primates, ¿sí? Esto era una práctica que se hizo durante muchísimos tiempo en los pueblos antiguos y también en el pueblo judaico. Eso lo tenemos dentro de las prohibiciones que Dios le da al pueblo judío en su transcurso de caminar a través del desierto, que le va en el libro de los Números, en el Deuteronomio, donde prohíbe la relación con las bestias, ¿no? Entonces dice Jesús que de esas relaciones salieron estos gigantes que hubo en la tierra, que están mencionados en la Biblia, en la Sagrada Escritura. En el libro del Génesis, ahí se menciona a estos gigantes, y Jesús nos dice que las mujeres de o sea, que salieron en estas procreaciones, eran terriblemente, ¿cómo diríamos?, fierescas en cuanto a la parte sexual, y que aparte que eran muy hermosas en cuanto al cuerpo, o sea, un cuerpo muy bien dotado, y esos son los hijos del hombre. Los hijos de Dios son los hijos de la parte de Set y de los demás hijos que haya tenido Adán, que no se habían contaminado. Por lo tanto, eran totalmente normales, como Dios los había creado. En el momento que se unen,
O sea, empieza a haber uniones entre estos hijos de Dios, o sea, los no contaminados, con las hijas del hombre. En el momento que se genera un nuevo ser, ese ser ya no hereda el alma y la voluntad con la inteligencia y la memoria. Así que ya no tendría la capacidad de poder recibir la infusión de Dios. Como esto se fue extendiendo, cada vez hubo más cruces entre estas personas y se llegó al punto de que poco faltó para que se exterminara totalmente a la población normal y quedaran nada más estos híbridos, y entonces ya no hubiera posibilidad de que Dios pusiera su vida en una criatura. Dice Adriana, mi pregunta es sobre cómo se vive en divina voluntad cuando fallece un familiar. ¿Está bien lo que se hace en la actualidad? O sea, velarlo, el novenario, la levantada de cruz, etcétera. Y también me podría decir si está bien lo que hicieron mis familiares. Apenas falleció uno de mis concuñas y sus hijos, a petición de su mamá, la incineraron y van a tener su urna en su casa. Mi pregunta es si eso está bien. Hace un año hizo lo mismo mi otro cuñado con su esposa y tiene en su casa la urna. Le agradezco su atención. Bendiciones. Wow. Bueno, o sea, ¿qué hacer cuando alguien fallece? Bueno, pues las exequias, el velarlo, no es un símbolo de, ¿cómo diríamos? De respeto, de estar con cuando menos el cuerpo de la persona, ¿no? Un tiempo en el que se le daba permiso o oportunidad, no permiso, sino oportunidad a los familiares más cercanos de eso de despedirse, pues es simplemente un formalismo, ¿no? Un formalismo. Pero cuando menos de estar con él o ella durante algunos momentos, y se supone que debería de quedar enterrado en algún lugar específico y algún lugar santo, que en los panteones sería el lugar correcto. En la actualidad se ha usado mucho esto de la cremación. Se discutió mucho si era bueno o era malo. En realidad yo creo que no hay diferencia. La Iglesia no ha puesto una prohibición a la cremación. Y la gente dice que es porque ya no encontrará el polvo para resucitar ese cuerpo cuando venga el juicio final. Para Dios nada es imposible, ¿no? Lo mismo da del polvo que de cenizas, de donde sea. Lo que sí creo que está mal es el que tengan la urna en casa, porque la casa no es un lugar adecuado para que reposen los restos de una persona. Casi siempre debería de estar, vuelvo a repetirlo, en un lugar adecuado, un panteón, un lugar que está consagrado para ese tipo de actividad. Así que yo pienso que eso no es correcto. Las cenizas, bueno, ya no es algo que no se echa a perder, es algo que no tiene un mal olor, en fin, pero esos restos deberían de estar en un panteón. Dice Marta Leticia, escuché una plática en Divina Voluntad con un sacerdote y él dice que no debemos compartir los escritos de Luisa Picarreta y que quien lo hace está desobedeciendo a la Santa Iglesia porque está en proceso su beatificación y con esto lo estropeamos. Me dio tristeza todo lo que habla y mejor ya no lo seguí escuchando. ¿Qué opina de esto? No, definitivamente está en un error. O sea, en el 2015, después del Congreso Mundial sobre Luisa Picarreta, Monseñor Piqueri, que en paz descanse ahora, hizo una declaración muy precisa acerca de esto, de leer los escritos de la Divina Voluntad.
Y esa lectura fue, bueno, esa homilía se le preguntó que si los escritos que estaban fuera en internet y se estaban divulgando en el mundo, que si era conveniente leerlos. Entonces él dijo que los escritos que estaban fuera estaban en un 99% correctos. O sea, prácticamente los dio por buenos, ¿no? 99%. Y dijo que era bueno leer todos los escritos, y que él recomendaba y encomiaba mucho el que se leyeran los escritos, porque esto daría un crecimiento personal a cada uno de nosotros. Así que no hay ninguna prohibición. El sacerdote, bueno, su interpretación probablemente esté mal informado, pero no hay prohibición. Hay otras personas, sacerdotes también, que dicen o prohíben la lectura de los libros de la Divina Voluntad. Algunos dicen que todos y otros dicen que nada más se puede leer hasta el 19, que porque son los que tienen Nihil Obstat. En realidad la Iglesia ya le puso, vamos a decirlo de esta manera, su visto bueno a todos los escritos cuando pasa la revisión en la diócesis. O sea, se hace una revisión de los escritos para ver si la causa puede seguir. Y los teólogos que los revisan dan positivo, o sea que no hay nada en contra de la fe. Pasan al Vaticano, a la fase vaticana del proceso, y ahí son examinados por otro grupo de teólogos y que también da positivo. O sea, no hay nada en contra de la fe. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que no estamos leyendo cosas que nos puedan desviar, que nos puedan sacar de nuestra doctrina. Que la Iglesia nos pueda prohibir leer algo, definitivamente no, y un párroco menos. ¿Por qué? Porque la Iglesia, o sea, a partir de su santidad Paulo VI, derogan un artículo del derecho canónico en donde se prohibía la lectura de revelaciones privadas donde la Iglesia no hubiera autorizado todavía, ¿no? Ese queda derogado, y se habla de que el fiel tiene toda la libertad de leer lo que considere adecuado para su crecimiento espiritual, que se puede reunir en donde quiera, en casas, en algunos lugares, para leer, platicar, comentar cualquier cosa sobre la fe que le haga bien en su crecimiento espiritual. Así que no, yo diría no está en lo cierto este sacerdote. Y yo lo invito a entrar a la página de Tercer Fiat. En esa página hay un video de Monseñor Piquieri, un fragmento del video donde él habla de esta lectura de los libros y recomienda la lectura de todos los libros, y un oficio que él manda a todos los obispos del mundo para que acojan el movimiento de la Divina Voluntad. Dice Gerardo, la Santísima Virgen María, sé que no tuvo parto por ser inmaculada, pero ¿tuvo alguna molestia durante el embarazo? Digamos, cuando fue a ayudar a su prima Santa Isabel por viajar en burro muchas horas. Pues, ¿qué le digo? Prácticamente sabemos, o sea, por lo poco que se ha revelado de esto, que el embarazo no le produjo absolutamente ninguna molestia. Lo mismo le sucedió a Santana, ¿sí? O sea, no que Santana, a Isabel, a su prima, en que el embarazo no le produjo ninguna molestia a pesar de ser ya una mujer de edad avanzada.
lo más lógico pensar es que en la Virgen María, teniendo al Verbo encarnado en su seno, lo menos que se podía esperar es que no tuviera ninguna molestia del embarazo, ¿no? Pero sí, no sabemos exactamente si hay o no hay, así que no le podría contestar con plena seguridad, pero lo más seguro es que sí. Dice Mónica, saludos desde Las Vegas. ¿Hay algún grupo en Las Vegas? ¿Cuándo viene, doctor? Bueno, en Las Vegas hay varios grupos, no uno, varios grupos. Yo le pediría que el teléfono no lo tengo ahorita a la mano. Si es tan amable de escribirme a mi correo o aquí a Tercer Fiat, y yo le mando el teléfono de las personas que llevan grupos ahí en Las Vegas. ¿Cuándo voy? Pues cuando me inviten. ¿Sí? Dice Johanita, buenas noches. ¿Se puede aseverar que Sor Josefa Menéndez también el Señor le comunicó sobre la divina voluntad, aceptando ser ella alma víctima? Josefa Menéndez. Bueno, no sé exactamente quién sea Josefa Menéndez. Lo único que le puedo decir es lo siguiente. Jesús le dice a Luisa le pregunta, le dice que qué tantas cosas más, aparte de lo que le ha revelado a ella, le irá a revelar a las demás personas. Y entonces Jesús le dice, no, en ti está todo lo necesario, todas las verdades necesarias para llegar a vivir en mi voluntad. El alma que quiera vivir en mi voluntad tomará de ti los conocimientos necesarios y exactos para lograrlo. Por lo tanto, si esta persona conoció los escritos de Luisa, no habría problema. O sea, podríamos pensar que sí vivió. Si no los conoció, o sea, definitivamente no hay forma de que pueda haber vivido en la divina voluntad. Si es anterior a Luisa, menos todavía, porque nuestro Señor le asegura a Luisa que ella es la primera en vivir en este reino. Dice Elizabeth, estaba en un grupo de oración donde se leían los escritos de divina voluntad, solo que ya no se pudo en ese lugar, prestan un lugar en una iglesia y el padre dijo que nada más no se lea divina voluntad. ¿Cómo podría hablarle al sacerdote de los escritos para poder hacer lectura? Bueno, pues, o sea, definitivamente yo le diría, si están en un grupo de divina voluntad y les facilitan un espacio en una iglesia para que estén ahí, pero les prohíben leer divina voluntad, pues entonces yo creo que lo lógico es salirse de ahí. O sea, sería lo más conducente. Acudir a donde, a una casa, no sé, algún lugar en donde tengan esa libertad. Hablar con un sacerdote, o sea, no es cosa sencilla, y menos con un sacerdote de este tipo, en que ya de entrada está en contra de la divina voluntad. Así que, quién sabe qué experiencias haya tenido, quién sabe qué haya conocido o haya sabido de personas que viven esto, y que eso fuera la causa por la que se opone. Pero, vuelvo a repetir, si no permite hablar, lo lógico es salirse de ese lugar. Porque si no, ni van a ser de una cosa, ni van a ser de otra. Y el mismo sacerdote las va a sacar de la divina voluntad y las va a depositar en un grupo de oración común y corriente, ¿no? Dice Nidia, tengo un tío casado por la iglesia, aún vive su esposa. Él tiene 70 años de edad, pero se va a casar el viernes con otra persona. El padre dijo que no está correcto, pero que solo les recomendaba que esté solo la familia. El querer vivir en divina voluntad, ¿es correcto que yo asista? O sea, ¿quién es el casado? ¿El tío? Es un tío de ella que está casado. Que está casado y se va a volver a casar. Bueno, yo pienso, o sea, esto es un pensamiento mío, no lo tome muy en serio. O sea, yo pienso que el acudir a ese evento
es una firma de autorización de mi parte hacia su tío, de decirle estás bien y sigue adelante y sé feliz. Cuando que sabemos que está mal, que no debería de seguir adelante y que lo único que va a lograr es su infelicidad y probablemente su infelicidad eterna. Entonces no debería de acudir. Pero decirle por qué. Decirle, mira tío, no acudo por esto, porque vas a cometer un adulterio. Dice Isi, sería de gran ayuda si nos diera un trayecto de un día normal y sus obras en divina voluntad. Yo, por ejemplo, al levantarme, al vestir y recorrer, y me pongo como si estuviera vistiendo a Jesús. Al lavarme digo, lo estoy preparando para como Él me lava y lava la humanidad de lo sucio. Cuando subo al carro voy en burro caminando como Él lo hizo y junto con todas las personas que pasaron en el pasado y pasarán en el futuro. Y nos damos cuenta del camino es hacia Jesús. Cuando uso el tel como ahora, estoy tejiendo como Él teje nuestras vidas, etcétera, etcétera. Son unos ejemplos que acompañan a Jesús, pues son como giros, ¿no? Es un giro, o sea, yo creo que lo está haciendo bien. O sea, el chiste es ir ampliando esta perspectiva que tiene, ir poniendo cada vez más detalles, sucesos de su vida e irlos conectando con la vida de Jesús. Tratar de hacer con nuestras obras lo que Jesús hacía con sus obras. No se trata precisamente de hacer lo mismo. O sea, no se trata de decir, bueno, me voy a, no sé, a bañar. Y no es que en ese momento estemos repitiendo un baño de Jesús. No se trata de que si voy a comer es comer de Jesús. Sino se trata de tomar lo que Jesús hacía con aquello y hacerlo yo desde la divina voluntad. Recordemos, vivir en la divina voluntad es un cambio de intención, no es un cambio de acción. Así que hagamos lo mismo que hemos hecho siempre, pero con la intención de vivirlo en la divina voluntad y de darle vida a esta divina voluntad en nosotros, en nuestros actos. Nada más. Y poco a poquito vamos a ir encontrando que esa intención que tengo y esa atención que pongo, me empiezan a develar a la divina voluntad que está en las cosas. Y esta divina voluntad que está en las cosas me empieza a dar información de lo que ella hace en las cosas creadas. Y así mi conocimiento y mi giro en la creación va extendiéndose, ¿no? Va aumentando. Lo mismo en la pasión, lo mismo en la santificación. Así que yo creo que está bien. Dice Lourdes, doctor, soy catequista y quisiera saber si tengo que dejarlo. Gracias. No, yo creo que no. O sea, el tener un encargo, una misión, un apostolado dentro de la iglesia, no necesariamente lo debo dejar. Pero, por ejemplo, qué maravilla que siendo catequista pudiera empezar a educar a los niños, pero desde el punto de vista de divina voluntad. O sea, empezar a introducir dentro de la enseñanza básica de nuestra fe, empezar a introducir los elementos de la divina voluntad. Un Jesús que no solamente quiere venir a caminar conmigo, sino que quiere venir a caminar en mí. Un Jesús que me quiere acompañar a todos lados, pero no como acompañante, sino como actor de mis propios actos y de mi propia vida. En fin, así que yo creo que estaría perfecto que usted siguiera siendo catequista, pero toda su enseñanza ahora dirigida desde la divina voluntad. Dice Sandra, sería como actuar como si fuera Jesús.
De alguna de la manera. persona que hablabas, que preguntabas en ratito. También nos dicen que María Josefa Menéndez nació el 4 de febrero de 1890 en Madrid, España, pues contemporánea de Luisa, y que tuvo revelaciones del Sagrado Corazón. Perfecto, o sea, ella vivió su revelación, su espiritualidad que Jesús le manifiesta, pero que le haya hablado Jesús a ella de la divina voluntad, no. Que hubiera podido tener contacto con los escritos, tampoco. Estaban muy lejos. Ella estaba en Madrid y Luisa estaba en Corato. Y en ese tiempo pues no había las facilidades de comunicación que hay ahora, ¿no? Como ciencia infusa que le hubieran dado algo, pero pues no sabemos. Dice Claudia, una pregunta. He escuchado en algunos programas que en la divina voluntad ya no hay peticiones. Entonces, ¿cómo entender eso que dice el doctor? Que pidamos por los sacerdotes y por favor, que es volcarse. ¿Cómo entender eso? Bueno, no hay peticiones en cuanto a carencias. No voy a pedir trabajo, no voy a pedir no sé, dinero, no voy a pedir algún tipo de favor, ya sea en escuela, en educación. No, eso ya no. Estamos en el momento de pedir lo único que Dios podría pedir, que es el reino de su voluntad para todas las criaturas. Así que podemos pedir, sí, pero siempre y cuando pidamos lo adecuado, que es el reino de la divina voluntad para todos. Luego, ¿qué? O sea... Dice que usted dice que pidamos por los sacerdotes y también que quisiera entender qué es volcarse. Exacto, pedir por los sacerdotes, yo creo que ese es el punto principal. Necesitamos no solo pedir, sino rehacer los actos de los sacerdotes. O sea, necesitamos girar en los actos de ellos para tratar de irlos rehaciendo e ir quitando un poco de pues la culpa que ellos están teniendo, ¿no? Necesitamos pedir el reino, necesitamos pedir que Dios les abra la mente, que les dé luz, que les dé fuerza, que les dé el conocimiento, para que el sacerdote se vaya abocando hacia este lado, hacia el lado del reino de la divina voluntad. Así que... Dice sí. Perla, en el acto único de Dios puedo unirme a la hora de la muerte de un familiar, amigo o conocido y poder interceder para salvar a esa alma. No solo puede interceder, porque la intercesión, recuérdelo, es un llegar con Jesús y decirle, Señor, te pido por él. En la divina voluntad, o sea, debemos recordar que Jesús hace dueño al alma que vive en esta voluntad, la hace dueño de sus sufrimientos, de todos los méritos que él consigue, de sus logros, de su sangre derramada. Entonces podemos tomar toda esta riqueza y bañar a aquella alma con la sangre de Jesús, poner los méritos de los sufrimientos de Jesús alrededor de ella para fortificarla, para darle todo lo necesario para que pueda decir sí. Así que esto ya no es nada más intercesión, sino es una acción directa, ¿no? Así que sí, no se limite a una intercesión, sino váyase a algo más. Vuélquese en la divina voluntad, que eso es lo que nos faltó decir. ¿Qué es eso? Es un sumergirse en la divina voluntad, es un girar y decir, Señor, me fundo en tu voluntad y aquí te encuentro a ti, te encuentro todo lo que tú eres, encuentro a toda la humanidad y ahí vamos a hacer lo que queramos. Te llevo y te doy a toda la humanidad para que toda la humanidad te ame como tú deberías de ser amado. Te llevo a toda la humanidad para que la humanidad entera te alabe, te bendiga, te adore como tú deberías de ser adorado, bendecido, amado,
En fin, es un espaciarse, es un salirse del tiempo y del espacio, y entrar en la parte infinita que es Dios mismo, y ahí hacer todo lo que queramos hacer, con la seguridad que es la divina voluntad quien lo está llevando a cabo. Dice, en el caso de todos aquellos que estamos teniendo conocimiento y aprendiendo a vivir en divina voluntad, tenemos una mayor responsabilidad para con Dios y para con nuestros semejantes. Sí, o sea, al alma que conoció la divina voluntad en la tierra, cuando lleguemos al cielo no nos van a juzgar de acuerdo a la parte anterior, sino nos van a decir, bueno, ¿qué hiciste con mi vida que te entregué a través de los conocimientos, ¿no? Dice Lucy, buenas noches, me acaban de regalar una Biblia de 1950, es católica y tiene Neil Lobstadt, y en lugar de decir Yahvé dice Jehová, y me desconcertó mucho. ¿Hay alguna explicación a esto? Eso depende del traductor. O sea, en realidad, no hay problema. Lo que importaría sería que tenga todos los libros de la Biblia. O sea, ahí es donde podemos descubrir si una Biblia es realmente católica o no. Que tenga todos los libros y que no omita nada. Así. Y si es anterior a 1950, o sea, a 1960, perdón, es una buena Biblia porque Jesús nos habla y nos dice a través de Monseñor Michelini, italiano, que la Biblia se empezó a cambiar a partir de 1960. Dice Sandra, cuando vino Jesús, ¿en algún momento dijo que se puede interceder por los muertos? Por los muertos. Los muertos en el espíritu, sí. O sea, porque hay muertos en el espíritu que andan pululando por todas partes, ¿no? O sea, una persona mala, una persona en pecado mortal es un muerto en el espíritu que anda caminando. Un muerto, ya muerto físicamente y espiritualmente, ¿se puede interceder por él? No. O sea, porque esa alma ya se condenó. Esa alma ya decidió el lugar en donde quiere estar, y lo que se decide en el momento de entrar en la eternidad es inmutable. No hay forma de poderlo revertir. Lo que se puede hacer es interceder, bueno, no interceder, sino dotar a esa alma, llevarle todo lo de Jesús, las gracias, todo lo que acabamos de decir, y ponérselas en el momento de la muerte para fortificarlo, para darle la ayuda necesaria para decir sí. Pero si dice no, inútil todo lo que hagamos. Dice, doctor, ¿sabe algo de los adelantos de la beatificación de Luisa? Porque le digo la verdad, esa es la excusa que tienen todas las personas, y sobre todo los que están en grupos carismáticos, porque lamentablemente son los que tienen un poco más de conocimiento sobre la iglesia, porque hablarle a una persona que solo va a misa y nada más ni con un taladro se le puede entrar. Espero me responda. Bueno, yo le diría que está en proceso, o sea, todo va bien, no han encontrado nada en contra, pero ¿qué están esperando? No sabemos. O sea, es un proceso burocrático que definitivamente tiene una evolución dentro de la iglesia. Que falte, lo ignoramos totalmente, ¿sí? Ahora, yo le diría lo siguiente: procesos de autorización de una revelación. ¿Qué importancia tendría? ¿Qué importancia tendría que la iglesia diga que sí o que no? Si los escritos me llevan a mejorar espiritualmente, me han llevado a conocer más a Jesús, a Dios, a María, a la iglesia, me llevan a amar más a mi iglesia que antes no la amaba, me llevan a amar a Jesús que no lo amaba tan bien como debía,
Me enseñan a María, me enseñan a amar a María, que no la amaba tampoco. Me enseñan que el valor de los sacramentos y el amor a los sacramentos me ponen en el alma la necesidad de acudir diariamente al sacrificio de la misa. O sea, yo diría, ¿esto será malo? ¿Será malo? Sí, pues no. ¿Será de Satanás? Pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que entender que la aprobación de la Iglesia es buena, sí, claro que es buena, pero para leer, perdón, pero es necesario mi criterio y lo que yo voy logrando con esos escritos. Si en un momento dado alguien necesita el nihil obstat, de acuerdo, son almas que requieren de ese tipo de autorización, almas quizá escrupulosas, ¿sí? Almas timoratas, perdón por la palabra, pero así es como yo lo veo, y que si no quieren, bueno, de acuerdo, pues que no lo hagan y que se esperen a ver si les alcanza el tiempo de esperar a que la Iglesia acepte y luego empezar a leer, cuando que ya tendrían ahorita 1, 2, 3, 5, 20 años de experiencia en esto. Así que Alejandro, no te esperes. No, yo al revés, pienso como no empecé antes. Así es. Dice Mario, ¿es importante ayunar en divina voluntad? Bueno, pues sí y no. O sea, así como importante, no hay problema, sí. ¿Por qué es importante? Porque es una forma de irnos mortificando, de ir fortificando nuestro espíritu. Una de las cosas que más nos obstruye para llegar a vivir en la divina voluntad es la parte corporal, las necesidades corporales, y el apetito es algo tremendo, tremendo de veras, porque es muy difícil refrenarlo, ¿no? Así que esta sería como una muestra de decirle, Señor, te ofrezco este ayuno, te ofrezco esta penitencia, que no lo deberíamos de hacer como penitencia, simplemente unirnos para ofrecerle el amor y la adoración que toda la humanidad debería de darle en agradecimiento por el alimento que nos da. ¿Sí? Así. Sí. Pero, o sea, si Jesús les dice a los sacerdotes, les dice por qué los discípulos, por qué van a ayunar si están con el maestro, si están con el novio, perdón, cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Aquí vivimos con el novio en interior, o sea, con este novio que está integrado en nosotros, y que la solución es muy sencilla, siempre lo traigo conmigo. Si yo ayuno, es que Dios quiere que yo ayune, porque es la misma voluntad la que está rigiendo en los dos. Así que no hay ningún problema. ¿Podemos ayunar? Claro que sí. Dice María Elena, ¿hay algún grupo de Divina Voluntad en Fort Worth, Texas? Uy, ¿En Dallas? Creo que sí, en Dallas hay, en Arlington hay, en Houston hay, pero lo mismo, en Fort Worth así exacto no sé, yo supongo que debe de haber. Yo le pediría que nos escriba y le mandamos por el correo las direcciones que conocemos para que se ponga en contacto. Dice Miriam, nuestros familiares, o sea, nuestros antepasados, pueden afectarnos de algún modo si en sus vidas hicieron algún mal. Es que un sacerdote católico tiene un libro de sanación de las familias, pero en la escritura encontramos el pasaje del hijo enfermo y Jesús les contesta que no tiene nada que ver con lo que hicieron los padres. Bueno, esto ya lo hemos tratado en varias ocasiones. Es más, hicimos un programa sobre esto de sanaciones y sí. Lo único que le puedo decir es que prácticamente es antibíblico.
Si usted lee el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, ahí queda muy claro el que Jesús, el que Yahvé le dice al pueblo judío que nada afecta al hombre que hayan hecho sus familiares. Y dice, el hijo malo perecerá por su maldad, pero el hijo bueno no perecerá por la maldad de los padres. O sea, así que queda muy clarito. Y otro que lo menciona también es Jeremías. El Jeremías sí no recuerdo en qué capítulo, pero también habla de eso. Y el pasaje que usted acaba de mencionar, que es sobre ¿cómo se llama? El enfermo, sí. El ciego, que no es causa de falta de los padres. De los padres. Dice Lucy, esta Biblia, o sea, la que platicó hace un ratito, de 1950, sí tiene todos los libros y la estoy checando con la Nácar Colunga. Lo que sí tiene cambiado es la última parte del Padre Nuestro, de donde desde perdona nuestras deudas, ahí ya está cambiado. O sea, perdona nuestras deudas es lo que tiene, o le quitaron perdona nuestras deudas y le pusieron perdona las ofensas. Nuestras ofensas. O sea, recordar que el Padre Nuestro original dice, o sea, rápidamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, ¿sí? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas a la tentación y líbranos del maligno. Ese sería el Padre Nuestro original. Sí, no sé exactamente por la redacción, no sé si es las deudas es lo cambiado o es lo que cambiaron. Sí, no se entiende. Dice María Trinidad, la oración y el volcarse, el rehacer los actos y todo eso, ¿se debe hacer con la voz o es solo con la mente y la imaginación? Con la mente. Dora, en el caso de conocer a alguien que está en pecado mortal, lo que podemos hacer por esa alma es pedir que venga el reino a ella, y por nuestra parte es pedir perdón y reparar por ese pecado. Así es rehacer sus actos de esa persona y en ofrecérselos a Jesús como reparación por el pecado de ella, ¿no? Dice Miriam, tienen un video en YouTube que explique lo del matrimonio cristiano de María Valtorta. La verdad yo no entendí bien algunos puntos. Tengo duda cuando Jesús llama lujuria en el matrimonio. Por ejemplo, si ya no tienes edad fértil para procrear, entonces tener relaciones es pura lujuria. Pregunta capciosa. O sea, en realidad aquí es muy difícil contestarlo, pero vamos a tratar de mediar un poco. Dios no se opone al placer, al gozo de la pareja, siempre y cuando la pareja esté abierta a la procreación. Cuando ya te termina el tiempo en el que la pareja puede procrear, Jesús quisiera que esa pareja se dedicara más a la castidad, porque por eso nos dio el matrimonio como sacramento, como ayuda para ir progresando en la virtud de la castidad y poderle ofrecer ese acto casto para que él vaya recibiendo el fruto de lo que él quería recibir gracias a esa miseria que nos puso. Para el mundo esta es una doctrina totalmente absurda, ¿no? Pero en la medida que el alma va progresando en forma espiritual, es en la medida en la que va entendiendo o comprendiendo qué cosa quiere decir vivir en la divina voluntad en castidad. Va empezando a entender que todo aquello tiene una finalidad y que si no está esa finalidad, o sea,
en realidad ya no tiene sentido. Claro, estas son palabras que para el mundo son condenables totalmente. Y si pudieran, a las personas que hablamos de esta manera, pues nos subirían a la hoguera, ¿sí? Qué bueno que ya no hay hogueras, porque estamos yendo en contra de la supuesta felicidad del hombre. Perdón, pero el acto sexual en sí, o sea, debería de irse modificando hasta llegar a un punto de perfecta unión de la pareja con Dios y un punto de sublimación de aquel momento de estar juntos, pero ahora unir a Dios con ellos en esa unidad para gozar ya no de los gozos del mundo, sino de los gozos de Dios. Pero, pues, yo diría, si lo hace, pues no peca, porque está dentro del matrimonio, está dentro de la parte autorizada por la Iglesia. Incluso hay sectores de la Iglesia en que dicen que es obligatorio el acto sexual por lo menos una vez al día. Esto es una total y absoluta aberración de quien lo diga y cómo lo diga. Porque, no sé, ¿tú qué piensas, Ale? Sí, pues que no. Pero sí, una total aberración, porque entonces estamos dejando de lado la idea de para qué son las miserias. Las miserias no son para vivirse, las miserias son para modificarse y llevar a cabo un florecimiento de una virtud en donde debería de haber, donde hay una miseria. Dice Marta, fundida en el divino querer, se puede interceder en el momento del juicio particular, revestida con la divina voluntad. Y también se puede interceder en el juicio final por toda la humanidad. Yo creo que es la respuesta del anterior. A la pregunta que hice. Nada más una cosa, en el juicio final ya no. En el juicio final es nada más la corroboración de lo que el alma escogió, ¿no? O sea, el juicio particular es donde se define, se decide la suerte eterna de aquella alma. En la parte del juicio final es nada más donde ante toda la familia humana se va a corroborar quién está con Dios y quién está sin Dios. Dice Hilda, veo que hay muchos sacerdotes que saben de la divina voluntad. ¿Qué pasa si se quedan en conocimiento y no se avanza a vivir en la divina voluntad? Bueno, sacerdotes y no sacerdotes. Así los es. que se quedan en conocimiento. ¿Qué pasa, Ale? Pues se darán de topes en cuando vayan a entrar al cielo y digan todo lo que se perdieron. Así es. O sea, cada quien, esto hay que entender que es una santidad entre dos, entre Jesús y el alma. ¿Qué tanto les dé Jesús? Es que va dependiendo de qué tanto se disponga el alma. ¿Qué tanto los adentre Jesús en su voluntad? Es que tanto el alma deje su propia voluntad. Así que si el sacerdote conoce pero no vive, bueno, pues es decisión de él, ¿no? Y lo que estará haciendo sería una santidad humana, quizá buena, ¿por qué no? Quizá nada más haga actos en la divina voluntad, ya es maravilloso, pero todavía no es vida. O a lo mejor se lanza totalmente al 4º grado y vive en la divina voluntad, perfecto. Pero, pues, ¿qué pasa? Pues... Dice Sandra, ¿hay algún video donde expliquen cómo se rehacen los actos? Wow. No, que yo sepa, no. Sí, no me acuerdo de... Son los giros, son los giros. O sea, la mejor forma de aprender a reparar por los actos es leyendo las horas de la pasión. Ahí está marcado perfectamente cómo Jesús va rehaciendo los actos de toda la humanidad y cómo se los presenta al Padre. ¿Qué sería lo óptimo para un joven que quiere estudiar para ser sacerdote?
¿Qué sería lo óptimo? Enseñarle divina voluntad desde antes de que ingrese al seminario, ¿no? Dice, dice Gerardo, ¿cuándo subirán los videos de análisis que hace usted, doctor, de la novena de la Navidad? Pues hoy subieron el 4.º día y ya vamos en el 5.º exceso de amor. Es que hubo un retraso, o sea, pero se supone que el día de hoy fue el 4.º, mañana jueves será el 5.º, el viernes el 6.º, el sábado el 7.º y el domingo van a pasar el 8.º y el 9.º. O sea, eso fue lo que... Ya están grabados todos, pero sí hubo un desfase y por eso se acumularon ahorita en esta semana, pero de todas maneras van los 9 excesos. Dice Héctor, ¿cómo vivir en la divina voluntad si mi pareja pide separación y pide divorcio para unirse a una persona divorciada? Bueno, ¿cómo vivirlo yo desde mi punto de vista? Bueno, de acuerdo, yo lo puedo vivir. Yo trataré de negarme al divorcio. Pero ya vivimos en una sociedad en donde el divorcio se puede conseguir ya sin la autorización. Sin la autorización. Si se consigue el divorcio así, entonces lo que trataría es de estimular o alentar a la persona, al cónyuge, a la cónyuge, para que consiga la nulidad de matrimonio, cuando menos dentro de la iglesia. No que esté bien, pero dentro de la iglesia está permitido. Y entonces, si se consigue, bueno, se quita el estigma de haber cooperado de alguna manera al adulterio. Si no se logra, si no lo quieren, si rechazan, todo, no hay problema. Usted ya cumplió y sigue adelante con su vida, o sea, célibe, ya no podrá usted unirse a nadie más y desde ahí podrá vivir la divina voluntad. Ya nada más, Rosy manda una cita para la persona que hablaba de que no se heredan las enfermedades, que dice Deuteronomio 24:16. Así es. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así que bueno, ya tenemos tres citas. Sobre todo Ezequiel 18, esta de Deuteronomio y el que decíamos de Jeremías, ¿no? Yo vi una en Reyes, algo, pero no me acuerdo cuál era. Pues ya son todas. Bueno, nada más nos pregunta Mariluz y disculpen, la siguiente semana estarán transmitiendo en todos los días y los mismos horarios. El 25 no, o sea, el lunes 25. No en vivo, pero sí. Por eso se va a subir un programa de diálogos divinos, pero no será en vivo. Y el miércoles sí se va a transmitir, no hay ningún problema. Igual la siguiente semana, ¿no? Igual el día primero también es no en vivo, pero sí. Pero sí habrá programa. Y el miércoles, ¿qué? 3. El miércoles 3 habrá programa de verdades divinas en vivo. Ahora pregunta, ¿entonces las maldiciones no existen? ¿Por qué no van a existir? Perdón. A lo mejor se refieren a lo mismo de maldición familiar, de que le hayan... A lo que estamos hablando es el que no se hereda la culpa ni los efectos de la culpa. Porque si mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo fueron, no sé, pertenecieron a la masonería o pertenecieron a una secta satánica, yo no voy a traer conmigo algo que me impida acercarme a Dios, por eso, y que tenga que ser sanado generacionalmente. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Una maldición, bueno, es exactamente lo contrario de una bendición, ¿sí? Entonces, ¿puede haber maldiciones? Sí, y maldiciones que provoquen a aquella criatura que se le maldice
provoquen estragos morales, espirituales y sobre todo quizá también ataques del demonio más, ¿qué decir?, más fuertes, más encarnizados, pero en eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando de sanación, ¿no? Y terminaron. Sí, ya terminaron. ya tenemos el libro del cielo en un solo libro. Sí. Así es. Pues amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno amigos, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.